Bien, tal como dijimos antes de la pausa, el doctor Daniel Pou. Daniel Pou, quien es experto en materia de seguridad ciudadana, además politólogo y un hombre de la sociología, experto en materia del ámbito también internacional. Con él vamos a hablar de varias cosas. Doctor, un honor Robinson, haya aceptado la encantado. invitación. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Con bríos. Sí, hay que hacerlo. Mira, doctor, cómo usted evalúa el, el ámbito político el ámbito político nacional? Bueno, el ámbito político nacional indiscutiblemente que va tomando perfiles que evidencian la crisis del sistema político en términos de lo que es la construcción de la democracia desde el sistema de partidos. Indiscutiblemente, las dos elecciones pasadas, año 2000, año 2024, que mostraron una baja votación por desinterés de la ciudadanía en las ofertas políticas, fueron un indicador y una señal bastante clara, a pesar de que partidos que hoy están en la oposición no quisieron darle la lectura adecuada, de que cada día el pueblo dominicano se siente más defraudado con los actores que se mueven desde la mayoría de los partidos. ¿A qué se atribuye eso? Bueno, a eso justamente se sienten defraudados porque la clase política dominicana no tiene podríamos decir, un engranaje que les haga hacer propuestas de gobernanza que vayan en consonancia con las necesidades del país y con la necesidad de la población. Y sobre todo, un síntoma que toma su mayor dimensión al momento de usted hacer una evaluación, sobre todo en los partidos de la oposición. Entonces, ellos dirigen el discurso hacia un tema de interés. O sea, ese discurso político de oposición de ellos es un discurso sumamente corporativo. Es no más que la manifestación expresa de la necesidad que ellos tienen de detentar el poder para poder rescatar los privilegios de que disfrutaron cuando estaban en el poder. Okay. No porque tengan interés en instalar un proyecto de nación con una visión en términos de gobernanza democrática, sino que es la clásica visión egoísta de alcanzar el poder para disfrutar del poder. En el caso, por ejemplo, de la primera parte que usted citaba, de la decepción que hay social, a eso se le atribuye, por eso yo le hacía la pregunta, ¿a qué se atribuye todo esto? De un tiempo para acá, doctor, hemos estado viendo eso que usted dice, por ejemplo, de que los que están fuera quieren volver para volver a tener los privilegios que tuvieron. Los que están, cuando tuvieron la oposición, hicieron lo propio. Criticaron y han recurrido a muchas cosas, corruptela, a decepcionar al pueblo en muchos sectores, como la energía eléctrica, por ejemplo. Pero la corrupción ha sido un mal que ha estado impermeando en todo. Bueno, la corrupción en América Latina, recuerde que se lleva casi el 30% del Producto Bruto Interno entre las uñas. En América Latina, República Dominicana no es la excepción. La única ventaja que tenemos con este gobierno de Luis Abinader Corona, es que los casos se ventilan en el momento que se están produciendo. Antes no se ventilaban. Antes, en el gobierno de Danilo Medina, no se ventiló lo de su cuñado y lo de su hermano. No, esos eran señores impolutos. Lo de El caso de Alexis Montilla y... Sí. Maxi Montilla y Alexis Medina. Y Alexis Medina. La OIESOE, por ejemplo, que fue un monstruo devorador de presupuestos. Y ahora sale una auditoría de Punta Catalina donde las cifras de pagos, de sobrepagos sobre los presupuestos originales sobrepasan el 100%.
Pero dice Jaime Ariste Cuder, que fue el administrador de Punta Catalina, que se omitió el año 2021. ¿Que se omitió? Sí, que se omitió el año 2021. ¿Se omitió en qué sentido? Que no se dio la certificación de lo que ocurrió en el año 2021. Parece ser que del 20 al 23 o 22 hicieron la auditoría, pero omitieron lo que pasó en el año 2021. Bueno, sería interesante que salga a relucir. Si se omitió eso y seguimos el patrón de corrupción, entonces habría que empezar a apreciar el volumen de lo que sucedió. Ciertamente, doctor, los familiares de Danilo Medina, siendo él presidente, ciertamente estaban haciendo y deshaciendo y él no sabía nada. Eso se puede entender. Mire, le voy a decir algo. Y esta frase la dije yo hace muchos años. En el Estado Dominicano y en una gestión gubernamental desde el Estado Dominicano, no es posible que nadie se robe más de 500 millones de pesos sin que el presidente lo sepa. Cualquier distracción. Es que el presidente tiene el día a día en el palacio todo lo que tiene que ver con erogaciones del Estado. Y aparte de eso, resulta antiético que familiares del presidente estén convertidos en suplidores del Estado con ventajas que a la competencia no se les permiten. Yo tengo amigos que sufrieron presiones porque no querían recibir a los familiares de Danilo en su despacho, del presidente Medina. Aquí no podemos, mira, aquí lo que es el peculado desde el Estado, en complicidades con el sector privado, en complicidades con funcionarios complacientes, no se puede ocultar que el presidente tiene información precisa y oportuna, quirúrgicamente establecida, porque el Estado Dominicano tiene una serie de controles y mecanismos que si se utilizaran para garantizar la transparencia, otro país fuéramos ya. En los casos de corrupción, por ejemplo, que están pasando ahora, no son familia del presidente, pero son funcionarios importantes. El presidente, así como Danilo supo, según dicen, de sus hermanos y de su cuñado, o de sus cuñados, porque está también el que administraba de este. Puede darse el caso también de que en este caso, en este gobierno, el presidente sepa en lo que estaban algunos de sus funcionarios. Bueno, antes de. Mira, hay casos que son, podríamos decir, puntuales, de una sola situación. Pero cuando ese tipo de situaciones se repite en cadena, como fue en el caso de los gobiernos del PLD, eso inmediatamente llama la atención. Llama la atención. Un día Robinson postulara para una licitación, pero cuando tú ves a Robinson en 50 licitaciones, tú tienes que averiguar quién es Robinson. Y si es tu cuñado, que tú lo ves en 50 licitaciones, usted tiene que llamar la atención, sobre todo cuando tu cuñado no era empresario ni nada. Yo conocí de esas dos personas, los conocí en una época que andaban en la zona oriental con un maletín visitando negocios para vender chucherías. O sea, que no tenían la prosperidad a que llegaron, mucho menos de que juntarse con millones de pesos dominicanos. 20.000 millones de pesos. Sí. O sea, eso era imposible. Entonces, hay casos puntuales. Mira el caso que se presenta ahora con Senasa. ¿Te parece, por lo que se ha informado en los medios de comunicación, un esquema similar al del Medicare en Estados Unidos? Correcto. Que el caso del Medicare en Estados Unidos es un caso escandaloso. Componenda entre suplidores de información desde la agencia estatal o desde la empresa estatal, que en este caso se llama Senasa, médicos prestadores de servicio, farmacias prestadoras de servicio y clínicas. Hay un detalle que llama mucho la atención. Pero le faltó, doctor,
la componenda con la parte interna. Con la El parte administrativo. con la parte interna, porque hay empleados que tienen una vida. Sí, sí. Entonces hay que empezar a ubicar. Hay un detalle que llama mucho la atención. Como aquí la mayoría de las clínicas institucionales donde se producen las grandes cirugías y cosas, son empresas muy honestas. Y yo lo sé porque yo tengo hija médico y todas esas cosas, donde todo hay que transparentarlo. La mayoría de los fraudes se hacían eran con servicios ambulatorios, ¿Qué significa eso? ¿Cuáles que son la esos? clínica no interviene. Ah, O sea, que la clínica no factura. Facturan laboratorio, facturan farmacia, factura médico. eso era lo que se hacía a través de los call centers. Correcto. Entonces, por lo visto había un estudio de perfil de beneficiarios del sistema SENASA o del seguro SENASA que iban eligiendo, mira, este no usa el seguro. Pero empezaron a rebotar gente que no habían utilizado el seguro y le decían, no, pero ya tú consumiste toda tu cobertura de medicamentos, tú tienes un servicio que desbordó. Oh, ¿y cómo? Y eso es lo que destapa la olla. Sí, porque está la cobertura del centro de salud y está la cobertura de la farmacia. De la farmacia. Creo que cada persona tiene 12,000 pesos. No, 8,000. 8,000, bueno, no sé. El presidente Luis Abinader, hay que decirlo, lo encontró en 5, la aumentó a 8. A 8. Que no da para mucho. No. No. Pues a mí me cuesta 8,000 pesos 2 meses de mi tratamiento para la hipertensión. Pero claro. Entonces, pero bien. ¿Y qué hace? Que ellos estudian. Ah, mira, este no hace. Vamos a meterle factura. Y a factura de procedimientos, de medicamentos. Porque cuando a ti te hacían un procedimiento, aunque sea ambulatorio, ibas a tener que tomar algún medicamento. Sí. Y también posiblemente te tenían que hacer una prueba de análisis. Entonces ahí intervienen los laboratorios. Sí. Y claro. Entonces, ese entramado de corrupción, doctor, por ejemplo, ahí se habla, en ese caso de SENASA, que hay un familiar del director de entonces, del saliente, ¿no? Del doctor Jacín. Sí. Se habla de un familiar. Pero ahí entonces, ¿qué se puede leer? Si hay un familiar, no lo sabía el doctor Jacín, por ejemplo, uno hace esa pregunta. Bueno, mira, hay familiares y familiares. Hay familiares que tú lo llevas a una posición porque está desempleado, porque tú lo conoces y lo colocas. Ahora, después que te traiciona, eso es otro aspecto. Correcto. Es muy difícil que el doctor Jacín se pueda estar enterando, porque esto empezó dando pellizquitos y por lo visto tenía muchos años. Tenía tiempo, sí. Tenía muchos años dando pellizquitos y entonces lo que pasa es que la ambición empieza y se va redimensionando la estructura de defraudación y entonces pues se opera en consecuencia. Sí. Pero que tú lleves un familiar tuyo, yo vi un caso muy penoso donde el sobrino de confianza le llevó a la quiebra a una empresa de su tío. Sí, sí. O sea, un familiar tuyo y que te opere con un mecanismo de defraudación. Pero ese tipo, señores, al Medicare en Estados Unidos, que tiene mecanismos de controles superiores a todo lo que tiene República Dominicana, le tomó años detectar. Años. Hay hasta un médico dominicano que creo que está guardando prisión, muy vinculado a una familia de renombre. De renombre del escenario político. El doctor Melgen, que era idolatrado en República Dominicana por gente de las élites, porque ellos iban a Estados Unidos, se practicaban determinados servicios auspiciados por él. Y resulta que el doctor Melgen, ese gran semidios para mucha gente, Sí. terminó siendo un defraudador del Medicare. Sí. Que estaba en componenda incluso con auspiciado por un legislador. gente de la política. Por un legislador demócrata. En este caso, un senador, exacto. Sí, o sea. Entonces, esos entramados. Es que, mira, y siempre hay un problema. Por eso yo persisto tanto en lo que se refiere a administración. Date cuenta que las empresas privadas
hay un control muy estricto del comportamiento de servicio, de recaudación. A mí, yo tengo un seguro privado, que no es SENASA. Y 2 veces en los años que tengo me han llamado a preguntarme si yo he sido objeto de algún procedimiento. Le digo, no. Y usted compra los medicamentos. Le digo, bueno, el problema está que el presupuesto que ustedes me tienen asignado me da para 2 meses de medicamento. Y hay que estar yendo donde un médico, buscar una receta y tomarle fotocopia. Y la receta no puede tener más de 30 días. Que yo prácticamente ni lo uso. Porque tengo hijas médicos y consigo los medicamentos por vía de mis hijas. Entonces, y me han llamado, pero eso es ellos para coger pistas. Sí, sí. Yo tengo una amiga. A usted por lo menos lo llaman, a mí, a mí nunca me han llamado. Ah, bueno, pero ciertamente con los seguros hay que tener cuenta porque, y los seguros en eso tienen que ser cautelosos, porque ciertamente se están viendo muchas cosas con los seguros. Y eso del SENASA ha destapado una caja de Pandora que ojalá se siga investigando más para arriba. Mira, doctor, con su permiso, vamos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa, retorno, continuamos con nuestros temas. Estoy conversando con el doctor Daniel Pou, politólogo y experto en materia de seguridad ciudadana. Con él estamos hablando de varias cosas. Vamos y volvemos.